Hola, ¿cómo estás? Voy a contarte algo que me pasó hace unos días. Un cliente se acercó conmigo y me dijo, oye Rui, ¿cómo puedo mejorar mis finanzas personales de una forma más holística? Y lo que yo le dije es, bueno, tal vez podemos empezar con lo que aprendí en especialidad y es comprender los 5 fundamentos de las finanzas personales, o lo que a mí me gusta llamar la planeación financiera personal o familiar. Ya ustedes le pueden poner el subtítulo que quieran. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero recordarte que darnos un like o suscribirte a este canal nos ayuda muchísimo. Hoy voy a intentar un formato nuevo que es simplemente grabar este video de corrido e intentar tener una conversación contigo sin que sea el formalismo de estar cortando y editando, algo más natural. A ver qué tal resulta. Si te gustó más o menos, pon en los comentarios. Vamos con el tema. Bueno, la planeación financiera nos ayuda a poder administrar el recurso ilimitado, más bien el recurso limitado que representa el dinero, frente a una serie de necesidades ilimitadas, ¿no? Y este es uno de los probablemente puntos críticos o puntos fundamentales de los estudios económicos, y es administrar recursos escasos con las necesidades ilimitadas que tenemos los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando llevas esto al plano de las finanzas, pues básicamente es estudiar cómo las personas, las familias, las organizaciones, los países administran el dinero, los recursos económicos que tienen a su disposición para pues, lograr sus objetivos, ¿no? Dicho de otra forma, el que tú estés preparándote o busques mejorar tus finanzas personales, lo que hace es que puedas acercarte más a estos objetivos, ¿no? Claro, primero tienes que saber a dónde quieres ir, si no va a ser muy complicado llegar a algún punto en específico. Entonces, los 5 pilares fundamentales de las finanzas personales o la planeación financiera son los siguientes. Primero tenemos la planeación de flujo de efectivo. ¿Qué carambas quiere decir esto, Rui? Se refiere a cómo manejas el dinero que entra y sale de tu cartera, bolsillo, como lo quieras llamar. Básicamente, tenemos que aprender a gestionar este flujo de dinero, plata, como sea que lo llamen en tu país, que entra vía nuestros ingresos, que pueden ser desde el trabajo, salarios, honorarios, rentas, intereses, dividendos, donaciones. Hay muchas formas en las que generamos ingresos. Y cómo logramos que los egresos, es decir, las salidas que tenemos cada mes o cada periodo, estas salidas de recursos, estas salidas de dinero sean menores a lo que entra. Y suena muy fácil y todo el mundo en teoría sabe que debe gastar menos de lo que gana, pero en la práctica es bastante más complicado y tiene que ver con este conflicto, ¿no?, entre la mente racional y la mente emocional. Y la gestión de flujos de efectivo tiene una serie de desafíos importantes, sobre todo hoy en una cultura, en una sociedad que está súper enfocada en el consumo, en el materialismo. Bueno, se va volviendo más complicado, ¿no? También recuerden que esta mentalidad que tenemos de cortoplacismo es más difícil. Pero bueno, la herramienta fundamental de la administración de flujos de efectivo es el presupuesto. Y aquí recuerden que el presupuesto, más que decirte a dónde se fue tu dinero, debe funcionar como una herramienta para que tú le digas a tu plata, a tu lana, a tu dinero, a dónde quieres que se vaya cada mes. Esa es su principal función. No está registrando en qué se fue, porque ahí, pues, si bien vamos a tener información de en qué nos estamos gastando nuestros recursos, lo que queremos es darles justo una línea o un objetivo, o poder guiarlos hacia lo que es más importante para nosotros. Entonces yo siempre les digo en los talleres, en las conferencias, recuerden, el presupuesto, más que ser una herramienta solamente de registro, de ir guardando ahí datos para que después sepamos cuánto se fue en entretenimiento y cuánto se fue en comidas y cuánto se fue en hacer el supermercado y cosas por el estilo. Sí tiene esa función, sí hay que llevar un registro, pero más que nada es para que al principio de mes o al principio del periodo definamos en qué queremos priorizar esos recursos, ¿no? Entonces, de ahí algunas ideas como, bueno, el primer pago que uno debería de hacer cada periodo es a un mismo. El ahorro debería ser una prioridad, por ejemplo, ¿no? No esperar a ver si sobró algo para ahorrarlo, sino al revés, decir, bueno, primero vamos a
tener aquellos egresos que son para nuestro futuro o son para mejorar nuestra perspectiva como familia en los próximos meses o años. Y después, obviamente, tener algún otro tipo de cajitas o apartados o secciones. Por supuesto, el presente, ¿no? Todos los gastos corrientes, vivienda, alimentación, salud, vestido, todas estas cosas son muy importantes. Y siempre me preguntan, oye Rui, ¿qué piensas de estos modelos de presupuesto de 50% en los gastos recurrentes que uno gasta mes a mes o periodo a periodo, y luego 30% se tienen que ir en el ahorro y en la inversión y en la previsión, y luego otro 20% entre el placer y cosas por ese estilo? Depende mucho. No es lo mismo presupuestar para una familia que tiene un ingreso anual de $250,000 que una familia que tiene un ingreso de $30,000 por año. Entonces es muy importante entender que no hay reglas rígidas, sino lo importante es priorizar el poder maximizar nuestra calidad de vida en el presente sin endeudarnos, que eso nos va a hacer que más adelante estemos pagando el pasado, y por el otro lado empecemos a construir un mejor futuro, porque ese es al final la clave. Entonces recuerden, primer pilar de la planeación financiera es la gestión o planeación de flujo de efectivo. Y ahí lo que hay que intentar es generar un ahorro, porque logramos gastar menos de lo que ganamos. Ahora, ¿qué sigue después? La planeación de riesgos. Y aquí es donde tienes que sentarte a considerar que las cosas pueden salir mal en la vida, que no nos gusta pensar en lo que puede desviarse, ¿no? Y lo que puede salir mal, pero es importante considerarlo. Es mucho más barato ser previsores, es mucho más económico tomar medidas de previsión que de corrección, ¿no? Entonces, la idea cuando piensen en riesgos, bueno, los más típicos son situaciones como tal vez un desempleo, me quedé sin trabajo, o el negocio llegó a quebrar, o de pronto hubo una pandemia y mi restaurante no puede operar, no puedo vender y me quedo sin fuente de ingresos por un tiempo, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues si no había un fondo de emergencias, un colchón, como se dice en muchos países de América Latina, una reserva de efectivo, tendremos que hacer mano de la deuda con costos financieros, con interés, y esto generalmente representa cavar un hoyo, ¿no? Y para cuando uno vuelva a generar ingresos, tiene que empezar de negativo, porque tienes que tapar ese hoyo que hiciste por adquirir deuda. Pero también es muy importante considerar otro tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo a fallecer de forma prematura. Si yo soy padre o madre de familia, tengo hijos pequeños que son dependientes de mí, o mis padres que son mayores también necesitan de mi ayuda para poder subsistir, y yo llego a faltar, es decir, muero, y ya no se generan esos ingresos por mi trabajo, mi emprendimiento, mi esfuerzo, pues puedo dejar a mi familia en una situación terrible. Entonces ahí, ¿cómo cubro ese riesgo? Con un seguro de vida. Que, ojo, hago un paréntesis, recuerden, la mayoría de los seguros de vida que venden muchos agentes o vendedores de seguros no son los ideales en un inicio. Siempre se ha visto que académicamente lo ideal es que contraten los famosos seguros de vida a término o temporales, que son de muy bajo costo y les permiten tener mucha protección sin pagar primas demasiado altas. Otro tipo de riesgos importantes que tienes que tomar en cuenta, tenemos por ejemplo el riesgo de la invalidez, ¿no? No poder trabajar, no poder seguir ejerciendo en lo que nos hace productivos. Siempre me viene a la mente un cirujano, ¿no? O alguien que trabaja con las manos, un dentista, y que por ir a hacer algún tipo de deporte se fractura ambas manos y no puede estar ejerciendo por varios meses. También, por ejemplo, hay otro riesgo crítico que son los daños patrimoniales, chocar el coche, el automóvil, o no sé, en el caso de algunos lugares donde hay sismos, ¿no? que por algún terremoto, un temblor, se dañe la propiedad, la vivienda en la que uno vive. Hay riesgos de seguridad, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo, en países como Perú, como Ecuador, como México,
Brasil, donde hay temas graves de inseguridad, de crimen organizado, bueno, pues temas como secuestros, extorsiones, todo esto entra dentro de la canasta de los riesgos y la planeación de riesgos lo que viene a decirnos es cómo podemos administrar estos riesgos. Esa es la parte clave. ¿Cómo los puedo administrar? En muchos casos incluso se pueden eliminar esos riesgos. Para darles un caso muy claro, si yo ya tengo hijos pequeños, pero a mí toda la vida me gustó hacer deportes de alto riesgo y pues ahora me preocupa que llegue a faltar y que esto ponga a mis hijos pequeños en una situación compleja, bueno, pues ¿cómo elimino ese riesgo dejando de practicar este tipo de deportes, ¿no? Entonces, muchas veces los riesgos se pueden eliminar, pero en otros casos, pues no podemos. Lo que se puede es transferir el riesgo. Eso es lo que hacen generalmente los seguros, ¿no? Una compañía paga una cantidad de dinero, una compañía aseguradora paga un dinero si acaso sucede un evento o un siniestro, como llaman los expertos en ese rubro. Después nos vamos a ir a la planeación de inversiones, que es mi favorita. Y la planeación de inversiones responde a la pregunta: ¿qué puedes hacer para crear un patrimonio? ¿O cómo construyes un patrimonio? Y aquí lo que les diría es, primero tenemos que entender las tres variables fundamentales en la planeación de inversiones, que son el tiempo, y el tiempo generalmente hace referencia a el horizonte, es decir, ¿cuándo espero yo ver la rentabilidad o cuándo espero que se cumpla el resultado o el objetivo de estar haciendo una inversión determinada? Pero también el tiempo se refiere, por ejemplo, a la liquidez, porque sabemos que hay instrumentos, activos, inversiones que son muy líquidas, y esto quiere decir que yo puedo convertir ese activo, ese instrumento, rápidamente en efectivo en mi cuenta o en mi bolsa que puedo utilizar para pagar una emergencia, por ejemplo. Y también sabemos que hay activos que son sumamente ilíquidos, como puede ser alguna propiedad o algún tipo de inmueble o algún tipo de maquinaria que adquirí en la empresa y que no fácilmente la puedo vender, y que muchas veces lo que se tiene que hacer para poder venderlas rápidamente o liquidarlas es bajar el precio, ¿no? Entonces, primer variable importantísima en la planeación de inversiones es considerar el tiempo. La segunda es el riesgo. Y esto va desde qué riesgo tengo de perder mi capital hasta entender la volatilidad o pues, los resultados finales, la rentabilidad después de un X tiempo no sea la que yo esperaba, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de invertir en bolsa, hablamos de un riesgo alto porque hay una volatilidad importante. En el corto plazo, si yo invierto en la bolsa, puedo ver variaciones de doble dígito, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de décadas, ¿no? En la crisis del 2008, el Standard & Poor's 500 en los Estados Unidos tuvo una caída prácticamente del 50%. A eso nos referimos como riesgo. Ahora, si uno ve ese mismo índice de las poco más de 500 empresas más grandes de Estados Unidos en un periodo muy largo de horizonte de tiempo, es decir, 20, 30, 40 años, pues el riesgo de no recuperar el dinero o el riesgo de no obtener una buena rentabilidad en un periodo muy largo se vuelve bastante menor, ¿no? Generalmente la bolsa es muy segura si uno invierte a muy largo plazo. Y generalmente también hablamos de que hay una relación entre riesgo y rentabilidad. Y les diría que la rentabilidad es la tercera variable que siempre tienen que considerar a la hora de pensar en planeación de inversiones, ¿no? Entonces, algo crítico. Muchas veces cuando encontramos fraudes financieros o esquemas piramidales o algo que suena demasiado bueno para ser verdad, es porque te están ofreciendo algo que te dicen: oye, aquí el compromiso del tiempo es muy corto, esto es una inversión súper líquida que tú puedes disponer cuando quieras, el riesgo es muy bajo o está garantizado y la rentabilidad es tan alta o más alta que activos que típicamente consideramos riesgosos, como invertir en acciones o en la bolsa, ¿no? Cuando te digan algo así, ten muchísimo cuidado porque probablemente sea un fraude. Sí llega a haber excepciones, como el caso de la renta fija gubernamental en México recientemente. Estos instrumentos en México se conocen como los CETES, certificados de tesorería, que por un periodo pues no muy largo de tiempo se combinaban estas tres variables en puntos muy óptimos. Es decir,
Un CETE podía tener un vencimiento a un mes, siendo un instrumento súper líquido con un compromiso de tiempo muy corto. También podía ser un instrumento que me daba una rentabilidad de doble dígito, 11% anual, y con un riesgo muy bajo, porque me lo garantiza el Estado mexicano, ¿no? El gobierno mexicano. Entonces, puede haber casos donde uno dice, oye, logro tener muy buena mezcla de estas tres variables, pero es muy raro y prácticamente podemos decir que no se sostiene por mucho tiempo. Es decir, no, si vamos 20, 30, 40 años atrás, el tener esta combinación de un instrumento grado de inversión garantizado por el gobierno de México, con una rentabilidad de doble dígito como la que pagaría la bolsa, y además con muchísima liquidez y con un compromiso de tiempo muy, muy corto, es raro. Esto es atípico. Entonces, incluso se encuentran algo que suena demasiado bueno para ser verdad, y si es verdad, es legítimo, se darán cuenta que difícilmente se va a sostener mucho por el tiempo. Otro punto importantísimo de planeación de inversiones es que no olviden, dentro de esta variable del tiempo, planificar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? El entender que muchas veces podemos ser más arriesgados, buscar rentabilidades más altas con activos más volátiles porque estamos dispuestos a mantenerlos durante mucho tiempo. Si por el otro lado quiero algo para utilizarlo en 6 meses, en 8, 12 meses, lo ideal será utilizar instrumentos de mucha liquidez, con bajo riesgo, y que probablemente en la mayoría de las épocas pues tendrán rendimientos relativamente bajos, ¿no? Después nos vamos a planeación tributaria y fiscal. La planeación tributaria y fiscal lo que nos viene a enseñar es que nacemos, dependiendo del país en el que seamos residentes fiscales, con un socio, ¿no? A un porcentaje a veces bajo, a veces muy alto, dependiendo del país en el que estemos, pues que nos va a pedir un porcentaje de todos nuestros ingresos o ganancias vía impuestos durante mucho tiempo. Entonces la planeación tributaria lo que viene a preguntarnos es cómo puedo legalmente bajar mi carga fiscal. Es decir, cómo puedo, de acuerdo a la ley, hacer elusión fiscal. Recuerden que la evasión es ilegal, representa que uno no está declarando o reportando los ingresos que debe, ¿no? Y esto es un delito, esto no es legal. Pero por el otro lado, la elusión, que es evitar que en algún momento tenga yo que pagar determinado impuesto, esto sí es legal, ¿no? Y muchas veces lo que encontramos a nivel de planeación financiera para personas y familias es que en diversos países hay, por ejemplo, deducciones personales, gastos en los que uno puede incurrir, como son la salud, la educación de los hijos, los intereses de una hipoteca porque uno adquirió una propiedad, una vivienda, y que estos gastos son deducibles y nos permiten bajar esa base sobre la que se nos cobran los impuestos y de esta forma optimizar nuestra carga fiscal. También muchas veces lo que encontramos en distintos países en América Latina, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos y Canadá también, es que hay instrumentos de ahorro e inversión que tienen un beneficio fiscal de deducción. Es decir, el gobierno me dice, si tú ahorras en este instrumento, por ejemplo, algo planeado para el retiro, un plan de retiro que está autorizado localmente en mi país para que si yo hago aportaciones las pueda hacer deducibles, entonces pues esto también es un ganar-ganar, un win-win, porque estoy ahorrando, estoy invirtiendo y al mismo tiempo baja mi factura o mi carga de impuestos, ¿no? Ahora recuerden que también la planeación fiscal es muy importante diversificar la naturaleza fiscal de nuestras inversiones o los activos que vamos adquiriendo. Generalmente hay tres clasificaciones: aquellas inversiones o instrumentos que son, digamos que prácticamente de inmediato generan un efecto imponible o fiscal. Piensen en una cuenta de inversión que en un año determinado adquirí unos instrumentos de deuda o unas acciones, se vendieron y me generaron una ganancia, y por lo mismo yo ya tengo que declarar, reportar ese ingreso y pagar el impuesto. Típicamente estas son
las cuentas o instrumentos o vehículos más flexibles, porque bueno, si pago el impuesto ese mismo año, también tengo la disponibilidad y la liquidez. Luego vienen aquellos instrumentos que tienen el beneficio del diferimiento legal en el pago de los impuestos a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto, Rui? Básicamente que si tú pones un capital, pones dinero, pones plata dentro de este tipo de instrumento o vehículo, mientras no lo vendas o mientras no lo retires, no retiras los recursos, puedes no pagar impuestos, y ese crecimiento interno o esa apreciación que tenga el activo o el instrumento, pues no pagar impuestos mientras no suceda un evento que lo convierta ya en digamos, en un acto imponible. Un ejemplo muy claro y que lo van a entender es cuando adquiero una propiedad, por ejemplo la casa en la que voy a vivir, y a lo mejor compré en una zona que no era muy cara, ¿no? Empezaba a desarrollarse y por lo mismo el precio fue muy razonable, y después se popularizó, como está sucediendo en algunas ciudades en América Latina donde llegan muchos extranjeros a vivir, y de pronto en cuestión de unos años el precio sube 3, 4, 5 veces. Pero si yo no vendo la propiedad, no tengo que pagar un impuesto sobre ese aumento importante en el valor de mi patrimonio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con fondos de inversión o ETFs, acciones, que si yo las compré a $1 y el precio del título, y después de 5 años vale 10 veces más, bueno, mientras no lo venda, puedo no pagar impuestos. Y entonces este crecimiento no grabado, pues permite que el rendimiento compuesto, el interés compuesto funcione mucho mejor, porque algo que es terrible son inversiones en las que cada año tengo que estar sacando una parte para pagar impuestos. Ahora, algo que es muy interesante es que también existen vehículos financieros, o más bien vehículos jurídicos, como pueden ser cierto tipo de fondos de inversión, seguros de vida con componentes de inversión, fideicomisos, estructuras patrimoniales, que aunque internamente dentro del vehículo yo compra y venda con una ganancia, mientras no se distribuya, mientras no se retire, puedo legalmente no pagar el impuesto y seguir beneficiándome de esto, ¿no? Luego tenemos aquellos vehículos, instrumentos que son muy potentes, porque lo que nos permiten son, digamos, deducir las aportaciones, pero también exentar el ingreso a la hora de retirar. Y estos son los más raros, los menos comunes. Típicamente los planes de retiro, las cuentas de jubilación, en las que yo voy haciendo aportaciones, y eso que aporto típicamente tiene limitaciones muy claras. Lo puedo deducir de mi ingreso, ¿no? Lo que me genera un beneficio fiscal. Pero muchas veces también, si yo me mantengo invertido con ese dinero hasta una edad, como pueden ser los 65 o 68 años, dependiendo del país, poder hacer ciertos retiros de esos recursos, de eso que acumulé, libre de impuestos. Y estas son las más raras, pero súper potente, porque lo que me permitiría un día es decir, logré por un lado hacer una deducción, ahorrarme impuestos, y por el otro pude utilizar parte de esos recursos cada año sin pagar un impuesto, legalmente, de acuerdo a las reglas que pone la autoridad fiscal de mi país. Y por último, tenemos el quinto pilar de la planeación de retiro o jubilación y sucesión. Básicamente aquí, si yo ya me respondí a la pregunta en planeación de inversiones de cómo creo un patrimonio, planeación de retiro y sucesiones, cómo mantengo mi patrimonio para que pueda yo preservar mi calidad de vida o un cierto estilo de vida mientras estoy en ya los últimos años de mi vida, o en la etapa en la que quiero más bien disfrutar y sacar dinero de ese patrimonio que tanto esfuerzo y tiempo me costó construir. Y el otro componente es, bueno, y cuando yo no esté, ¿cómo le paso ese patrimonio a las siguientes generaciones, o a mi esposo, o a mi esposa, a mi cónyuge, o a quien yo defina como mi sucesión? Entonces es también una planeación que a mí me gusta mucho, porque nos lleva a justamente reestructurar cómo tenemos muchas veces el patrimonio. Por ejemplo, familias que tuvieron la oportunidad de comprar o construir una casa muy grande cuando tenían hijos pequeños,
y buena parte de su patrimonio está en ese inmueble, en esa propiedad, pero es enorme, tiene un jardín muy amplio y muchas recámaras y baños, y es un elefante blanco para un matrimonio ya mayor, retirado, que sus hijos ya tienen a sus nietos y ya no viven en casa, y entonces como, pues híjole, apenas recibimos ciertos ingresos, pero tenemos esta propiedad de muchísimo valor. Bueno, no es eficiente. Lo que muchas veces recomendamos es, hay que venderla para poder parte de ese valor en el inmueble utilizarlo en otras inversiones que permitan generar ingresos y estabilidad para este matrimonio ya retirado, ¿no? Entonces, planeación de retiro es cómo configuro el patrimonio, cómo lo reestructuro para que sea eficiente de acuerdo a los objetivos de estas personas o personas que ya están en el retiro, ¿no? Y les diría que el tema de sucesión es también fundamental. Hay una serie de historias brutales sobre qué pasa cuando una familia, un matrimonio, una persona no tuvo un testamento, no designó beneficiarios, no estructuró bien, ¿no? Qué bienes les iban a tocar a qué beneficiarios o a qué herederos. Pues también es muy importante eh, considerar esta parte de la planeación financiera. Ahora, no, estos 5 pilares no son exclusivos, en realidad muchas veces están muy conectados o se trastocan. Por ejemplo, en planeación de inversiones, cuando yo empiezo a construir un portafolio grande, ¿no? Que tiene a lo mejor acciones, bienes raíces, criptomonedas, diferentes tipos de activos, pues tengo que conectarla con planeación de riesgos para pensar, bueno, ¿qué podría potencialmente destruir o mermar mi patrimonio, ¿no? Ya desde una óptica de riesgo. Entonces, por ejemplo, oye, tienes demasiada concentración de tu portafolio en muy pocas empresas de los Estados Unidos que tienen un precio muy inflado, están sobrevaluadas, y además te tienes que preocupar porque no estás considerando el impuesto a la herencia para aquellos latinoamericanos que no son residentes en los Estados Unidos, pero que podrían podrían estar sujetos a un impuesto importante en caso de fallecer, el famoso state tax, ¿no? Entonces, muchas veces lo ideal es que esta planeación financiera, estos 5 pilares que vimos, se consideren de forma holística. Entonces recuerden, los 5 son planeación de flujo efectivo. Ahí el objetivo es que maximicemos nuestro flujo, intentar subir nuestros ingresos de forma sostenible, sostenida, con muchas fuentes de ingresos, y que los egresos sí se vayan ajustando, podamos ir mejorando nuestra calidad de vida, pero siempre estén en un buen porcentaje por debajo de lo que ganamos, de lo que ingresamos, para poder generar un ahorro que invirtamos en nuestro futuro. Luego está la planeación de riesgos. Hay que preguntarnos qué puede salir mal. Este riesgo lo acepto, y si no lo puedo cambiar o no lo puedo transferir, bueno, así lo dejo. A lo mejor lo puedo eliminar, o si no, tal vez gracias a un seguro puedo prácticamente transferírselo a la compañía aseguradora, ¿no? Luego viene la planeación de inversiones. ¿Cómo creo un patrimonio? ¿Cómo me vuelvo una persona más rica? ¿Cómo voy generando rendimientos por encima de la inflación? Y cómo ajusto mi portafolio de inversiones a mi perfil de riesgo, al tiempo que tengo. Recuerden, aquí siempre considerar inversiones en corto, mediano y largo plazo. Y bueno, buscando maximizar la rentabilidad con el riesgo más bajo posible. Planeación fiscal, cómo legalmente bajo mi carga de impuestos, sobre todo aprovechando deducciones personales, o si ya soy un empresario o tengo un patrimonio considerable, utilizar figuras jurídicas como pueden ser los seguros de vida, los fideicomisos, las compañías, los fondos de inversión familiares, para legalmente poder o diferir el pago de impuestos a las ganancias, o incluso hacer deducciones y exentar impuestos si la ley me lo permite. Y ya por último, bueno, planeación de retiro. ¿Cómo puedo administrar bien mi patrimonio para que dure los años hasta que yo llegue a fallecer? Y luego, ¿cómo lo dejo estructurado para que también pase a la siguiente generación o a los herederos beneficiarios de forma eficiente, sin conflicto, sin estos pleitos espantosos que luego hay entre hermanos, y que al final se vuelva una bendición y no una maldición? Bueno, básicamente esto es lo que yo llamo la planeación
financiera integral, ¿no? Considerar estas cinco áreas tan importantes. Les diría que lo más importante es que se sienten, escriban cada una, intenten responder estas preguntas y desde ahí empiecen a planificar cómo mejorar sus finanzas personales. Algo importante, cuando muchas veces en las conferencias me dicen, oye Rui, por ejemplo, el tema del uso adecuado de las tarjetas de crédito o el tema de deuda, ¿dónde va? Generalmente yo lo clasifico dentro de planeación de flujo de efectivo porque pues, tiene que ver con cómo gestionamos este dinero, esta plata que entra y sale de nuestra bolsa, de nuestra cuenta, y típicamente el mal uso de las tarjetas de crédito, el sobreendeudarse, quiere decir que estamos gastando más de lo que podemos, ¿no? Entonces les diría que entra por ahí, pero recuerden, es el fundamento de tener finanzas sanas comienza en generar un excedente. Si yo estoy gastando más de lo que gano, va a ser muy difícil poder llevar una buena planeación a los otros pilares que mencionamos. Y bueno, pues con esto terminamos hoy. Déjenos sus comentarios si hay algún otro tema que les gustaría que profundicemos. Espero que este formato largo haya sido interesante o no los haya aburrido mucho. Y acuérdate una cosa, el poder prosperar financieramente es algo que tienes que asumir como tu responsabilidad. Esto es lo más importante. Si seguimos siendo víctimas de nuestros malos gobiernos, de la mala infancia que a lo mejor tuvimos, de las circunstancias externas, de mi patrón o de la empresa en la que trabajo, pues nos estamos quitando a nosotros mismos el poder de cambiar nuestra realidad. Entonces yo siempre los invito a empoderarse y a que ustedes cambien este paradigma en el que crean que a través de sus decisiones y sus acciones, que empiezan con cómo pensamos y cómo decidimos sembrar la forma en la que nosotros queremos ver la vida, es el camino para poder salir adelante. Empoderarse, asumir nuestra responsabilidad y tomar buenas decisiones y acciones. Cualquier duda o consulta, recuerden que nos pueden contactar en los enlaces que están aquí debajo en el YouTube. Y muchas gracias, nos vemos próximamente. Chao.